Bienvenidos a Xibalba, el umbral entre lo cotidiano y lo macabro. Hoy nos adentramos en una historia que parece sacada de una novela negra, pero ocurrió en la vida real. Dos maestros de escuela dominical, un romance prohibido, una póliza de seguro de $800,000 y un asesinato a sangre fría. ¿Hasta dónde puede llegar la ambición disfrazada de fe? Esto no es ficción. Esto es Xibalba, y este es el caso de Brenda Andrew y James Pavatt. ¿Cómo se convirtieron dos maestros de escuela dominical en asesinos a sangre fría? Un romance ilícito, un seguro de vida de $800,000 y un hombre con muchas deudas crearon una combinación mortal que acabó con la vida de Rob Andrew. Ocurrió el 20 de noviembre de 2001 en un suburbio de Oklahoma City, cuando Brenda Andrew convenció a su exesposo para que fuera a su casa a recoger a sus dos hijos. Brenda le dijo que el fuego del piloto de la caldera estaba apagado y, mientras él se agachaba para arreglarla, James Pavatt se acercó sigilosamente por detrás y le disparó en el costado con una escopeta, calibre 16, pero no logró matarlo. Entonces, Rob agarró una bolsa de basura llena de latas de refresco, vacías para intentar protegerse, pero Brenda le quitó el arma a Pavatt y le disparó a su esposo en el pecho. Después, usó una pistola, calibre 22 para dispararse en el brazo y declaró a la policía que ella y Rob habían sido víctimas de un robo y que unos intrusos enmascarados les dispararon, matando únicamente a él. Entonces, ¿qué llevó a estas dos personas a cometer un asesinato? Brenda Andrew creció en un pequeño pueblo de Oklahoma, en un hogar cristiano. Era bastonera y nunca asistía a fiestas porque no fumaba ni bebía. Ya adulta, se casó con su novio de la secundaria, Robert Rob Andrew, y se convirtió en ama de casa de sus dos hijos y maestra de escuela dominical. Al cumplir 40 años, Brenda parecía estar atravesando una crisis de la mediana edad y comenzó una serie de aventuras sexuales ilícitas. Una de ellas fue con James Pavatt, miembro de la misma iglesia que los Andrew y compañero. Maestro de escuela dominical, Pavatt, agente de seguros de vida, se relacionaba con Rob, Brenda y sus hijos, y recientemente le había vendido una póliza de seguro de vida de $800,000 a Rob. Pavatt se divorció de su esposa, Suk Hui, y Brenda Andrew presentó los papeles del divorcio a finales de septiembre de ese mismo año. En una ocasión, las líneas de freno del coche de Rob Andrew fueron cortadas durante la noche del 25 al 26 de octubre de 2001. Al día siguiente, Rob recibió una notificación de una emergencia relacionada con su esposa. La mentira no funcionó, ya que Rob había descubierto los daños en su vehículo antes de sufrir las consecuencias y avisó a la policía. Cuando Rob Andrew se dio cuenta de que sus líneas de freno habían sido cortadas, ya tenía sospechas de que su esposa intentaba asesinarlo por la póliza de seguro. Le preguntó al señor Pavatt sobre la posibilidad de eliminar a Brenda como beneficiaria de su póliza de seguro de vida, pero le dijeron falsamente que no era posible, dado que Brenda era la propietaria de la póliza y Rob no tenía control sobre el beneficiario. Un día antes del funeral de Rob Andrew, James, Brenda y sus hijos se dieron a la fuga. Tricity y Parker Andrew fueron llevados a la fuerza a través de México. 3 meses después, Pavatt y Andrew fueron arrestados al intentar cruzar la frontera de regreso a Estados Unidos. Se sabe poco sobre la juventud de James Pavatt, aunque se conoce que sirvió en la Fuerza Aérea en el sudeste asiático, asignado a la policía militar. Estuvo casado con Suk Hui Pavatt durante 9 años antes de divorciarse en 2001. En ese entonces, trabajaba como agente de seguros para Prudential. Sus antiguos compañeros de trabajo lo describen como una persona muy fría y manipuladora. Un compañero comentó que había algo en Pavatt que le parecía excéntrico. Siempre hablaba de disparar a perros. Cada vez que veía uno, hablaba de dispararle, dijo el hombre. Alguien que lo conocía lo describió como espeluznante. Su exesposa dijo: «No era el mismo Jim que conocí durante 9 años. Fue la persona más amable mientras estuvimos casados. Algo no andaba bien con él». James fue juzgado el 25 de agosto de 2003. El 16 de septiembre de ese año fue declarado culpable de asesinato en primer grado y
Conspiración para cometer asesinato, en primer grado. El 21 de octubre de 2003 fue condenado a muerte. Brenda Andrew fue declarada culpable de conspiración para cometer asesinato y asesinato en primer grado el 22 de septiembre de 2004, y también fue condenada a muerte. Los exmaestros de escuela dominical ahora se encuentran en el corredor de la muerte en Oklahoma. Brenda Andrew es la única mujer condenada a muerte en ese estado. Así terminó la historia de Brenda Andrew y James Pavat, dos maestros de escuela dominical que, cegados por la ambición y el deseo, cruzaron la línea que separa la fe de la traición, el amor de la codicia y la vida de la muerte. Hoy, ambos esperan su destino en el corredor de la muerte en Oklahoma. Brenda Andrew, la única mujer condenada a muerte en ese estado, y James Pavat, recordado por su frialdad y manipulación, son el recordatorio de que incluso detrás de las fachadas más respetables pueden ocultarse las intenciones más oscuras. En Xibalba, creemos que cada caso nos habla no solo de los culpables, sino también de la fragilidad humana, cómo decisiones marcadas por la ambición y el engaño pueden destruir familias enteras y dejar cicatrices imborrables. Este fue el caso de Brenda Andrew y James Pavat, una historia de fe, traición y muerte. En lo más profundo de la historia criminal de Estados Unidos existe un caso marcado por la traición, la venganza y la sangre. Un hombre que no dudó en mandar a matar a quienes alguna vez lo consideraron amigo, y un cómplice que convirtió un pequeño mercado en escenario de horror. Hoy en Xibalba, te contaremos la escalofriante historia de Clarence Ray Allen y la masacre de France Market. Un relato de crimen, conspiración y muerte que estremeció a todo California y dejó una huella imborrable en el corredor de la muerte. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una película, sino una tragedia real. En 1974, Allen y su hijo robaron el France Market, propiedad de Ray y Fran Schletewitz, a quienes Allen conocía desde hacía años. La novia del hijo de Allen, Mary Sue Kitts, de 17 años, finalmente le dijo a la familia Schletewitz que Allen era responsable y que ella había ayudado a cobrar los cheques robados. Allen ordenó entonces un ataque contra Kitts. La adolescente fue estrangulada y arrojada al canal Friant-Kern. Su cuerpo nunca fue encontrado. En 1977, un jurado condenó a Allen por robo, conspiración y asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Mientras estaba en la prisión de Folsom, Allen solicitó la ayuda de Billy Ray Hamilton, quien pronto sería puesto en libertad condicional, para eliminar a 8 testigos de la fiscalía y así evitar su presencia en un nuevo juicio, si ganaba la apelación. Allen no conocía a Rocha ni a White, pero quería que Byron Schletewitz, Raymond Schletewitz y otros 6 testigos murieran por haber declarado en su contra durante el juicio de 1977. Tras su liberación, Hamilton y su novia, Connie Barbo, permanecieron en el France Market hasta convertirse en los últimos clientes. Hamilton sacó una escopeta recortada y Barbo un revólver calibre 32. Condujeron a todos los empleados al almacén y les ordenaron que se tumbaran en el suelo, incluyendo al hijo del dueño de la tienda, Byron Schletewitz, de 27 años, y a los empleados Douglas White, de 18 años, y Josephine Rocha, de 17. Schletewitz se ofreció a darles a la pareja todo el dinero que pidieran. Luego condujo a Hamilton al almacén. Una vez dentro, Hamilton apuntó con la escopeta a la frente de Schletewitz y le disparó a menos de 30 centímetros de distancia. Hamilton salió de la habitación, se volvió hacia White y le dijo: «Bueno, grandullón, ¿dónde está la caja fuerte?» White respondió: «De verdad no hay caja fuerte». Hamilton le disparó en el cuello y el pecho a quemarropa. Rocha empezó a llorar. Hamilton le disparó 2 o 3 veces desde 1,5 metros de distancia. Los disparos le perforaron el corazón, el pulmón y el estómago. Ríos había logrado escapar al baño. Hamilton se abrió paso, se paró a 1 metro de distancia y disparó, según los documentos. Los disparos le perforaron el corazón, el pulmón y el estómago. Ríos había logrado escapar al baño. Hamilton se abrió paso, se paró a 1 metro de distancia y disparó,
Según los documentos, Ríos levantó el brazo justo a tiempo, y el disparo le entró por el codo, salvándole la vida. Jack Abbott, que vivía junto al mercado, agarró su arma y salió al oír los disparos. Él y Hamilton intercambiaron tiros, y Hamilton huyó tras recibir un disparo en el pie. La policía llegó y encontró a Barbo escondida en el mercado. Hamilton fue arrestado una semana después, tras intentar robar una licorería en Modesto, y ahora se encuentra en el corredor de la muerte junto con Allen. Al ser detenido, se le encontró una lista negra con los nombres y direcciones de los 8 testigos del juicio. Esto lo vinculó con Allen, quien siempre ha negado haber ordenado los asesinatos. En su último día de vida, la tradición antes de ejecutarlo fue darle una última cena. Él pidió filete de búfalo, pollo frito estilo Kentucky, y además, pastel de nueces sin azúcar, helado de nueces negras sin azúcar. Sus palabras finales antes de ser ejecutado fueron: habló de lo mucho que disfrutó de su última comida y agradeció a sus amigos, familiares, simpatizantes y a todos los presos condenados a muerte que dejo atrás, porque algún día me acompañarán. Concluyó: mis últimas palabras serán, Joca, hey, es un buen día para morir. Muchas gracias, los quiero a todos. ¡Adiós! Así terminó la historia de Clarence Ray Allen, un hombre que, incluso desde la prisión, intentó manipular la vida y la muerte de quienes lo rodeaban. Su ambición y sed de venganza lo llevaron a arrastrar a otros al abismo, dejando tras de sí un rastro de dolor imposible de borrar. La masacre de Franz Market no solo marcó a las familias de las víctimas, sino que también se convirtió en un recordatorio brutal de hasta dónde puede llegar la oscuridad humana cuando el odio y la obsesión se apoderan de alguien. Allen murió en el corredor de la muerte, pero las cicatrices de sus crímenes permanecen vivas en la memoria de quienes sobrevivieron. En Xibalbá, creemos que estas historias deben contarse no para glorificar al asesino, sino para honrar a las víctimas y recordar que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Porque al final, la verdadera condena no está en la ejecución, sino en el recuerdo eterno de sus actos. En el verano del 2002, una sombra comenzó a recorrer las calles de Carolina del Sur. Un hombre aparentemente común, con un pasado marcado por abusos y enfermedades mentales, se transformó en uno de los asesinos más temidos de la región. Su nombre: Quincy Allen. Lo que inició como un intento fallido de asesinato en un parque público, pronto se convirtió en una ola de crímenes que dejó un rastro de muerte y terror en 2 estados, grabaciones inquietantes, testimonios desgarradores y un juicio que reveló la mente perturbada de un joven convertido en depredador. Hoy, en Xibalbá, abrimos el expediente de Quincy Allen, el asesino en serie que convirtió un verano en una pesadilla. La cinta de audio autograbada parecía una entrada de diario. Hola, soy Quincy Allen, alias el hombre raro, alias el asesino en serie. Ayer, alrededor de las 3:45 de la madrugada, intenté matar a alguien en Finlay Park. Ese incidente marcó el inicio de una ola de crímenes que duró un mes en el verano de 2002 y que dejó 2 personas muertas en el condado de Richland y otras 2 en Carolina del Norte. El lunes, la cinta de 30 segundos se convirtió en prueba durante los primeros minutos de la fase de castigo en el juicio por asesinato capital de Allen. El testimonio continúa hoy a las 9:30 m. La semana pasada, Allen se declaró culpable de varios delitos que formaron parte de la ola de asesinatos, incluidos los 2 homicidios ocurridos en el condado de Richland. Con esa declaración, Allen evitó un juicio por jurado y dejó en manos del juez del circuito, G. Thomas Cooper Jr., la decisión de si pasaría el resto de su vida en prisión o moriría por inyección letal. En febrero de 2004, Allen se declaró culpable en Carolina del Norte del asesinato de 2 hombres el 12 de agosto de 2002, en una gasolinera de Dobson, Carolina del Norte. Fue condenado a cadena perpetua como parte de un acuerdo con la fiscalía. Para que Allen sea condenado a muerte en Carolina del Sur, los fiscales deben demostrar que existió una circunstancia agravante en al menos uno de los asesinatos. En su cinta sobre el tiroteo de Finlay Park,
Allen describió su encuentro del 7 de julio de 2002 con James Joseph White en un tono serio, incluso burlándose del hombre sin hogar en un momento. «Supongo que no vio mi escopeta calibre 12», dijo Allen en la grabación. White recibió un disparo y resultó herido mientras dormía en un columpio en el Bolos Parque del centro de Columbia. El lunes por la mañana, en el juzgado, White relató a Cooper que alguien le gritó y lo despertó. Tras recibir un disparo en el hombro, comenzó a gritar y chillar, logrando que el tirador huyera. Después de que Allen escapó, White caminó hasta el hospital Palmetto Health Baptist, donde fue atendido. En su alegato inicial, el procurador del Sington Circuito, Barney Gies, describió el tiroteo de White y los incidentes posteriores como una ola de crímenes sin precedentes en esta zona. Los abogados defensores dijeron a Cooper que la evidencia mostrará que Allen fue producto del abuso físico y de trastornos mentales, incluida la esquizofrenia. En el lapso de aproximadamente un año, a fines de la década de 1990, Allen ingresó y salió de centros psiquiátricos en 6 ocasiones, señaló la abogada defensora Kimberly Stevens. La semana pasada, Allen admitió el asesinato de Dale Yvonne Hall, de 45 años, el 10 de julio de 2002, y el homicidio de Jedediah Hart, de 22 años, el 8 de agosto de 2002, junto con otros crímenes cometidos en fechas cercanas. Un final trágico para un día especial. Para Tiffany Todd Marquis, la muerte de Hart ocurrió al final de lo que se suponía sería un día especial. 5 horas antes del asesinato de Hart, su mejor amigo, Brian Marquis, se arrodilló y le propuso matrimonio a Tiffany Todd en el restaurante Texas Roadhouse, en Two Notch Road. El ambiente en el restaurante estaba cada vez más animado, recordó. Tiffany Todd, Brian Marquis y Allen trabajaban en el restaurante y eran amigos. Brian Marquis tenía el día libre y viajó al local del noreste de Richland para proponerle matrimonio. Pero el estado de ánimo cambió cuando Allen se acercó sigilosamente a Tiffany. Según testificó ella, «Estaba intentando prender fuego a mi delantal», relató. Eso la desconcertó, pero otras acciones de Allen esa noche la llevaron a llamar nuevamente a Brian Marquis para que regresara al restaurante. Hart lo acompañó al Texas Roadhouse. Tiffany Marquis estaba dentro y no presenció lo que ocurrió cuando Hart fue asesinado a tiros afuera. Miré hacia afuera y vi luces de ambulancia y de policía, destellando por todas partes, testificó. Sabía que algo había pasado, pero no sabía qué. Tiffany y Brian Marquis llevan consigo el recuerdo de Hart todos los días. El fiscal adjunto John Meadows le pidió que le dijera a Cooper el nombre de su hijo. «Su nombre es Brian Jedediah Marquis», respondió. El caso de Quincy Allen nos recuerda que el mal no siempre se esconde en las sombras lejanas, sino que puede gestarse en la vida cotidiana, en los rincones más comunes de nuestra sociedad. Un joven con un pasado marcado por abusos y enfermedades mentales terminó convirtiéndose en un asesino en serie, dejando tras de sí dolor, miedo y preguntas sin respuesta. Hoy, su nombre permanece como un eco perturbador en la memoria de Carolina del Sur y Carolina del Norte. Eco que nos obliga a mirar de frente la delgada línea entre la fragilidad humana y la monstruosidad. En Xibalba, creemos que recordar estas historias no es glorificar al asesino, sino honrar a las víctimas y reflexionar sobre lo que significa convivir con la oscuridad. Porque solo al enfrentarla podemos comprenderla y quizá evitar que vuelva a repetirse.